Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenido al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado Testimonio de conversos. En este programa hemos intentado siempre ir en la línea de la búsqueda de la verdad, para salir al paso a una corriente actual en la cultura que se llama el relativismo, que viene a decir que todo es relativo, que no podemos nosotros conocer verdades absolutas. Pero en sí mismo el relativismo es una falacia, él se contradice, porque él pretende imponer a todos su verdad, y es que no hay verdades. Pero decimos que sí podemos nosotros acceder a la verdad, tanto con la fe como con la razón. Fe humana, fe divina y con la razón propia. Pero realmente lo que un ser humano busca en el fondo no es tanto una verdad. La verdad no es que llene nuestra vida, por decir la verdad matemática o la verdad sobre la ciencia. Lo que más en el fondo busca uno es una persona en quien confiar siempre, en quien siempre pueda creer. Y la Iglesia nos presenta a esa persona, que es la verdad misma, que es Jesucristo, que es el camino para llegar al Padre y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Por tanto, vamos a decir que en el deseo más profundo de nuestro ser está ese deseo de una verdad con mayúscula, que a la vez es amor, porque no solo hemos sido hechos para conocer la verdad suprema, sino también el bien supremo, que es Dios. El sentimiento nuestro en la búsqueda de ese bien es lo que se llama el amor. Por tanto, nosotros en el fondo lo que decíamos es una persona, un ser que reúna en sí la verdad suprema y el bien supremo, que es Dios. Pues en esa búsqueda es interesante ver cómo algunas personas, cuando a veces han sentido quizás un vacío en su vida, cuando han experimentado la fuerza del pecado, o a lo mejor por el camino de la ciencia, han ido conociendo y encontrando a Dios, a Cristo y, muy importante, a la Iglesia. Porque la Iglesia católica no es como algo accesorio o anecdótico. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, lo que San Agustín llamaba en el siglo IV el Christus totus, el Cristo total. Por eso muchas conversiones también pasan, y de hecho por la Iglesia católica, donde ahí encuentran la plenitud de ese Dios a quien buscan. Vamos a ir en un primer momento a conocer o recordar la historia de un converso muy famoso. Él se llama el doctor Bernard Nathanson o Nathanson. ¿Por qué es tan importante él? Él era un médico en los Estados Unidos que se dedicaba a hacer abortos. Como usted sabrá, el aborto es un crimen, porque uno elimina directamente a un ser humano inocente. Pero él no lo veía como un crimen, como muchos así. Y resulta que él participó más o menos como en unos 75,000 abortos. De hecho, tiene un libro que se llama La mano de Dios, donde va contando toda la experiencia de su vida y sobre todo el proceso de su conversión. Ahí cuenta él cómo participó directo e indirectamente 75,000 abortos, pero que en un momento de su vida comenzó a darse cuenta que yo no estaba bien. Le mostraron unas imágenes de una grabación en un ultrasonido y se veía cómo el feto intentaba quitarse ante el aborto que le iban a hacer. Y entonces cayó en la cuenta de que aquello que estaba haciendo él no era correcto, porque estaba eliminando fetos humanos que son seres humanos, personas vivas. Tanto así que este hombre al final se hizo provida, pasó a ser un médico en defensa de la vida. Pero aquello no llenaba del todo su alma. Él sentía el peso de todos los niños que había asesinado o había participado en los abortos. Y ese peso le oprimía su conciencia. Y poco a poco fue acercándose al conocimiento de Cristo y de su iglesia. Y dice, entendí que alguien había muerto por mí y podía quitarme ese peso de encima, que es Jesucristo. Pues en una parte del libro dice, en ese proceso de su conversión, al abandonar el mundo satánico del aborto, me convertí en un médico pro vida. Y de ahí, agarrándome a la mano de Dios, salté a la vida en la Iglesia Católica. Nathanson fue bautizado católico y es un católico practicante que vemos en su proceso de pasar del mal y del pecado a la liberación, encontró a Cristo en la Iglesia Católica. Es un caso muy interesante y recomiendo la lectura de este libro, La mano de Dios, donde él cuenta con crudeza, incluso cuenta que hasta hizo un aborto de su propio hijo. Hay una serie de cosas muy quizás fuertes, pero que nos revelan cómo este hombre, al ser sincero, decidió dar el paso para salir del mar y llegar a esa plena verdad que es la verdad sobre Cristo y su iglesia, la Iglesia Católica.
Pasamos a un segundo caso. Vamos a ver otro ámbito. Es el caso de un periodista italiano. Él se llama Vittorio Messori y es contemporáneo nuestro. Messori nació, cuenta él, en el seno de una familia donde había un ambiente agnóstico y anticlerical. ¿Qué significa agnóstico? Agnóstico significa no conocimiento, viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Ellos, pues Dios puede existir, pero no interesa, no importa. Casi que deriva en una especie de ateísmo. Y el anticlericalismo es, pues, toda una postura de odio o enojo respecto a la iglesia, los sacerdotes y el papa. Él nació en ese ambiente. Y cuenta que fue a estudiar a una universidad en Turín. Él es italiano. Y ahí en Turín se matriculó en la Escuela de Ciencias Políticas, en aquellos años 60, donde se veía la política como el gran instrumento de cambio. Y él percibió cómo efectivamente los nuevos sacerdotes de la humanidad serían los políticos, los científicos. La política venía como a sustituir la religión. Aquellos años 60 donde se experimentaba mucho la influencia del marxismo y de ver la religión como el opio, como algo falso. Messori andaba más o menos metido en ese mundo. Pero comenzó a darse cuenta que la política no respondía a las preguntas últimas, a las preguntas más profundas. No habían respuestas para eso en el mundo político, en el mundo de la ciencia. Y él, con ese deseo de verdad, de conocimiento, de ir al fondo en las preguntas, pues tuvo la intuición de comenzar a leer el Evangelio que él nunca había leído, que no conocía. Explicaba que también sus profesores a veces atacaban a la iglesia y el Evangelio, incluso sin haberlo leído. Había un desconocimiento por parte de ellos de lo que estaba revelado ahí. El profesor iba y lee y comienza a impresionarse de lo que va encontrando ahí, ver cómo Cristo tenía unas respuestas a las verdades, a las preguntas profundas que él se iba haciendo. Y entonces fue también recibido bautizado en la Iglesia Católica. Dio ese paso en la búsqueda de la verdad. Él cuenta que en ese proceso tuvo como dos personas que le ayudaron. Por una parte, el ejemplo de Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un gran matemático y a la vez físico. Vivió en el siglo XVII. Pascal nada más llegó a vivir 39 años. Y Pascal vivió después de la época de Descartes, la época del racionalismo, cuando comienza con fuerza esa doctrina que viene a decir que solo es válido el conocimiento por la razón. Pero Pascal, él supo cómo resistir a esa corriente y decía, el corazón tiene sus razones que la razón no llega a comprender. O sea, no todo es razón, uno también conoce por otros medios, por otros modos. Y Pascal, con su manera de ser, con sus escritos, le sirvió a Messori para abrirse a esa verdad que venía en el Evangelio. Luego otro personaje, en este caso una mujer que le sirvió a él, es Santa Teresita del Niño Jesús. Esa Santa Teresa también muy joven de Francia, que con su sencillez se abrió a la verdad del Evangelio. Por tanto, vemos cómo este periodista, partiendo de una postura más bien como agnóstica y anticlerical, en su deseo de la verdad, a las respuestas profundas, llegó a la fe en Cristo en la Iglesia Católica. Luego, también relacionado con el ámbito de la política y también europea, hay un testimonio muy bonito y quizá un poco más reciente. Es de una mujer noruega, que ella es doctora en filosofía, profesora de política internacional en la Universidad de Oslo, fue secretaria de Estado de Asuntos Exteriores en Noruega, fue la primera mujer católica con ese cargo en la historia, y llegó a ser parte de la delegación vaticana en la conferencia de la ONU sobre la mujer en Pekín. Esta mujer se llama Jane Hallam Matlary y tiene un libro precioso donde ella va contando la historia de su conversión. El libro se llama El amor escondido, la búsqueda del sentido de la vida. Ella, ¿cómo fue su conversión?